Bueno, 11:30 de la mañana en todo el país. La temperatura a esta hora en San Rafael, 9 grados 8 décimas, la humedad 40%, hay viento del este a 14 kilómetros en la hora, el cielo está nublado. Bueno, estamos compartiendo esto que es todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5. Como siempre, compartiendo temas de actualidad hasta la hora 12:30. Nos visita en nuestros estudios el doctor Héctor Hernández, que es doctor en Ciencias Jurídicas, ha venido acompañado de Enzo Di Fabio, que es presidente del Movimiento por los Valores y la Familia, porque bueno, vamos a hablar de un libro que se está presentando prácticamente por estos días del doctor Hernández, titulado Inseguridad y Garantismo Abolicionista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acercarse a nuestros estudios. Gracias a ustedes. Bueno, doctor Hernández está de visita en San Rafael. Ayer estuvo presentando otro libro acá en nuestra ciudad. Una persona que le gusta escribir mucho fundamentalmente sobre la problemática de la inseguridad y el derecho, ¿no? Así es. El tema de que hay inseguridad en la Argentina es un tópico, es decir, un lugar común. No hace falta demostrarlo. Yo en el libro no abundo demasiado en el tema porque lo doy por probado. Por ejemplo, hay secciones en diarios que son sobre inseguridad. Antes no había sobre una sección inseguridad. Uh-huh. No se juegan los partidos de fútbol con hinchada visitante por la inseguridad. Exacto. Cuando se juega con la hinchada local solamente, la hinchada local pasó en River y Boca y ni siquiera se puede jugar con hinchada local. Seguro. Se han atacado, hay comisarías que cierran por razones de seguridad. Así batallones del ejército que han robado y cierra el batallón por razones de seguridad. Usted, además de ser escritor, es por supuesto un profesional del derecho y un investigador, además, un estudioso de la problemática de la inseguridad. Yo le consultaría en principio, a su criterio, cuáles son, digamos, las razones que han desatado esta cuestión de inseguridad desde hace unos años a esta parte en el país. En el libro yo defiendo que hay una causa principal. Desde luego que en el orden social las causas son muchas, y es un tópico también en historia, estudiar las causas de la Revolución de Mayo, causas inmediatas, causas inmediatas. En todos los fenómenos sociales es muy difícil encontrar una sola causa. Uh-huh. Ahora, la causa de la inseguridad no está en la falta de preparación de los tribunales ni de la policía, no está porque se le pague mal a los jueces, no está en una serie de problemas, sino que está, ante todo, principalmente, sin excluir otras cosas, en una mentalidad que yo llamo el garantismo abolicionista, que se enseña en las universidades. Uh-huh. Estamos hablando de las universidades de Derecho, las universidades... Facultad de Derecho. Exactamente, la Facultad de Derecho, de donde salen los abogados que en un futuro son los que tienen la justicia después en sus manos cuando asumen cargos de jueces o fiscales. Y en un libro publicado en los años 70 por ahí, el doctor Zaffaroni trazó cuál era el plan para avanzar en la destrucción del sistema penal. Uh-huh. Un libro que nadie conoce, porque no se reedita, que se llama Encuentro con las penas perdidas, también en otro libro de él. ¿Y cuál es la teoría que digamos, que maneja Zaffaroni en ese texto? Hay la teoría es que la pena no sirve para nada, la teoría. La actitud es una actitud en general de rechazo a todo orden y al Estado y demás. La estrategia general es quedarse dentro del sistema y dentro del sistema aplicar un derecho penal mínimo que lleve a no aplicar nunca el derecho penal. Claro. Entonces,
las teorizaciones que se enseñan en la universidad hablan de la deslegitimación del sistema penal. O sea, el sistema penal es ilegítimo. No sirve para nada y al contrario, causa dolor y muerte. Eso es lo que plantea la doctrina Zaffaroni. Exactamente. Que no es él el único ni el principal. Es el principal porque es el que ha llegado más lejos. ¿Y esto es lo que se estudia hoy en las facultades de Derecho? Sí, ¿Esta señor. doctrina Sí, señor. está vigente en las facultades de Derecho? Acá sucede este fenómeno, que es lógico en todas las cosas. El poder da opinión, y la opinión forma poder. Me explico. Si nosotros sabemos que el gobierno piensa de una manera, o que la empresa tal que sostiene al diario piensa de esta manera, hay una influencia en favor de opinar de esta manera. Y cuando la opinión se transmite, va produciendo poder y va produciendo influencia. Entonces, hay un sistema de premios y castigos, para decírselo más concretamente. Yo estoy jubilado y no tengo ningún interés en nada concreto, pero si yo con estas ideas quiero ser juez, no puedo. Claro. Si yo quiero vender mi libro se va a vender, no se va a vender en las universidades. Si yo estoy en la otra doctrina, yo vendo el libro, claro. Yo enseño, a mí me dan todos los honores. Claro. Hay todo un sistema de premios y castigos por el cual se excluye al que no piensa de una manera y se premia, y todo eso va produciendo una línea de pensamiento. Va produciendo una línea de pensamiento, y la línea de pensamiento va provocando poder, y el poder... Perdón, para precisar lo que dice el doctor, una pequeñísima aclaración. Cuando dice el doctor de que los partidarios, los abogados, jueces, teóricos que sostienen el garantismo abolicionista, es decir, que no debe haber derecho penal, el dato fundamental acá es que sostienen esto, pero ellos están inmersos en el sistema penal. Es decir, siguen estando en las estructuras del derecho penal, en los juzgados, fiscalías, de todo tipo que tiene que ver con lo criminal y con lo penal. Entonces ellos dentro del sistema son los encargados de hacer que el sistema implosione, se acabe, pero siguiendo con ellos mantienen sus cargos de jueces, siguen cobrando sus cuantiosos salarios de jueces, y en el medio lo que buscan es la inaplicabilidad justamente del sistema. ¿Cómo? No aplicando las penas. Claro. Entonces, es muy importante esto que dice el doctor. No son críticos, un outsider de la política que critica el sistema de afuera, sino que están adentro y lo que buscan es destruir el sistema simplemente no aplicando las leyes penales. Seguro. Entonces, pasando esto en limpio y teniendo en cuenta la pregunta que yo le hacía, usted dice que uno de los motivos que nos trae a esta... digamos, a esta ola de inseguridad que padecemos desde hace ya algunos años todos los argentinos, tiene que ver por la aplicación de este sistema garantista abolicionista, que es la línea de pensamiento, claro, que está primando en una parte de la justicia. Quizá, es cierto, perfecto lo que usted dijo, quizá es lo que ha permitido la puerta giratoria. De que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra. Exacto. Que tenga siempre un salvoconducto dentro del código para que tenga otra oportunidad. Exacto. Ahora, este plan está trazado de esta manera. Nosotros, decía Zaffaroni, todo el pensamiento progresista, él se considera progresista, ha trabajado contra el sistema penal y contra el Estado, etcétera. Esto se relaciona con teorías más o menos marxistas también, ¿no? Sí. Pero no es lo esencial, me parece. Pero a la hora de que nuestros hijos, lo digo con mis palabras, a la hora de que nuestros hijos van a la universidad, van a estudiar Derecho con los libros viejos, tradicionales, que dicen que hay que aplicar pena. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar? Tenemos que quedar en la universidad y hacer los libros de Derecho con la nueva orientación. Y de ahí van a salir los pichones de jueces, así dicen.
Entonces, hay que quedarse adentro, porque es la única manera de ser eficiente, porque si no, nosotros, digamos, los que estamos contra el régimen, el sistema, en fin, el típico zurdito o comunista o trotskista, qué sé yo, que está contra el régimen, se aísla de todo y pelea desde afuera, nunca sube a nada. En cambio, si me quedo adentro y soy abogado, soy juez, desde adentro voy a cambiar el sistema. Ahora, la gran mayoría quizá de los operadores judiciales, o sea, jueces, fiscales, defensores, piensan en un sentido común. Nuestra gran esperanza cae en el sentido común de la gente. Pero se ven coaccionados, como decíamos hoy. Si yo quiero ascender, si yo quiero escribir artículos en diarios importantes, si quiero aparecer en televisión, si quiero ser profesor, no puedo sostener esta doctrina, la doctrina que yo estoy sosteniendo, la doctrina en sentido común, la que vos sostenés, vos sin saber derecho penal. Nuestra doctrina, digamos, sería la del sentido común. Crimen, castigo. ¿Y qué es el castigo? Ese es lo que dice el sentido común. Bueno, yo a veces doy conferencias y pregunto, levanten la mano los que son abogados. Y levantan. Bueno, ustedes no van a entender nada, porque los abogados han perdido el sentido común. A veces pareciera que hace falta perder el sentido común para ser abogado. En la facultad te cambian el sentido común. Te empiezan a hablar de los derechos humanos, te empiezan a hablar contra la policía, y te dejan en la posición de que sos un nazi si querés defender a tu familia. Claro. Si querés defender a tu familia. Una aclaración. Vos dijiste crimen, castigo. Acá hay que entender que lo que propone el doctor Hernández y lo que propone el sentido común jurídico, cuando se critica al garantismo abolicionista, de ninguna manera es lo que se da a conocer o se llama vulgarmente como mano dura. Es decir, el ensañamiento con el delincuente. No, es simplemente la vigencia, pedir la vigencia de la justicia, que es, ante un delito, se castigue con la pena que corresponde por multiplicidad de fines, para que el delincuente no vuelva a delinquir, para satisfacer la justicia de la víctima, etcétera. Pero no es mano dura, claro, por favor, eso es importante aclararlo. Yo entiendo que también la justificación de este tipo de doctrina, como la de Zaffaroni, en este sentido, hace hincapié un poco en que ese crimen que se comete por ese delincuente es como que nos quiere hacer ver que no es un delincuente, es una víctima de una sociedad que lo ha marginado y lo ha puesto en ese lugar. Entonces, como que la sociedad tiene que asumir esa culpa por ese delito, por ese crimen, por ese delincuente. En esa posición, va por ahí. No es lo esencial en el pensamiento del garantismo abolicionista, y después quiero decir por qué digo garantismo abolicionista. No es eso lo esencial, pero fundamentalmente se cuestiona la idea de crimen y la idea de culpa, y la idea de bien y la idea de mal. Así que al cuestionar todo, no habría derecho a castigar nada. Pero en la base se cuestiona el Estado, se cuestiona a la Argentina como unidad, es la base de todo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Resulta que el criminal no es criminal, se niega la libertad del hombre, se niega que haya bien o mal, pero el criminal es el Estado. Entonces hay criminal, hay crimen, y el castigo tiene que ser al Estado. El castigo tiene que ser al Estado. La persecución tiene que ser al policía, que es la encarnación del mal. Que es la encarnación del mal. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque se niega el mal por un lado, pero por otro lado el mal está encarnado en el poder. Te voy a dar un dato concreto de cómo, dos datos te voy a dar, sobre cómo opera el sistema. En democracia murieron asesinados, más o menos, es decir, es más, pero en un periodo de la democracia. Digamos, en democracia murieron 60.000 asesinados. En democracia murieron 60.000 asesinados. El 92% de esos
debieran estar presos en ese momento. ¿Por qué no estuvieron? Porque el garantismo abolicionista ha suprimido la prisión preventiva, o tiende a suprimirla. Claro. No pueden, porque la gente si no le va a quemar los tribunales. Pero tienden a suprimir la prisión preventiva. Entonces viene un tipo, viola y sigue violando. De todas maneras, bueno, han habido algunos cambios en este sentido que fundamentalmente se han dado a partir de iniciativas, en este caso del gobierno provincial, y cuyos referentes después en diputados de la Nación han planteado esto, y también han logrado cambios en este sentido. Sí. Perdón, eso ha que sido decís. Sí, un sí. paso Sí, adelante. Pero acá en la destrucción de la prisión preventiva, es decir, mentalmente se hacen, por ciertas argumentaciones tortuosas que hacen, suprimen la prisión preventiva. Entonces, o facilitan la salida de los presos. Y estos tipos matan. Y matan. Sí. Estamos cansados de ver Y- casos de y esos, cuando- de reincidencia que parecen que una burla. Y otra de las maneras de suprimir el sistema penal es el que ahora te voy a contar. Yo hablo, por ejemplo, con chicos que están... Yo soy defensor federal jubilado. No trabajo, digamos, me dedico a esto. Hablo con chicos que están en juzgados penales, San Nicolás, donde yo vivo, y están todo el día llenos de laburo. Y ellos se creen que están haciendo derecho penal. Pero la mayoría de las resoluciones que se dictan son probation, hacer Claro. servicios... ¿Sabes cuánta plata dedica el Estado de la provincia de Buenos Aires a la probation? No sabía. Yo tampoco, pero tengo entendido que ni un peso. ¿Sabes cuánto el Estado Nacional? No se dedica ni un peso. Es un recurso para sacarse expedientes de encima y los tipos siguen delinquiendo. Claro. Es una vergüenza. La probation. Ahora, el otro día le hizo Fantino, el periodista Fantino, le hizo un reportaje a Carlitos Tevez, jugador de fútbol. En Estados Unidos, en Inglaterra, Carlitos Tevez iba con Cometió una infracción vial. iba tenía un carnet de Buenos Aires. Claro. Le sacaron el carnet, no puede conducir. Entonces la mujer lo llevaba a todos lados. Y se peleó con la mujer un día, pero tenía un lío, no sé qué. Dice, me peleé con mi mujer, me salí con el auto, fue a practicar en Manchester City. en Manchester. Fue a practicar. Y lo botonearon del club, lo botonearon que Que andaba iba sin manejando. carnet. Salió del predio del Manchester, lo pararon, bajó la ventanilla y un urso grandote le metió la mano así y lo agarró y lo sacó esto contado a Fantino, ¿no? Muy bien, muy interesante porque los dos hablan muy bien, muy cómicos los dos. Y tuvo que hacer trabajo, lo metieron preso, Sí. encanado, Con toda la multa y todo lo que conlleva eso. Sí. El día que fue a hacer la probation, el trabajo comunitario, llegó 4 minutos tarde y lo apuraron, lo amonestaron. Claro. Dijeron que no iba a poder jugar para el fútbol. No, sí puede jugar, va con una tobillera y cuando va a jugar se la sacan Bueno, esa probation que le hicieron a Carlitos Tevez, y Carlitos Tevez aprendió, es un castigo. Seguro. Pero estas que se hacen acá, es joda y no las controla nadie. Y los tipos siguen delinquiendo. Pero vos le preguntabas a un chico que trabaja en un juzgado acá, salía y preguntaba, vino un tal Hernández y dijo que han suprimido el derecho penal. ¿Cómo? Si yo estoy trabajando todo el día. Pero la mayoría de las cosas se resuelven con estos procedimientos, se los sacan de encima y la gente sigue delinquiendo. Ujú. Perdón, una cosita Sí, para sí. volver a la pregunta que le hiciste acerca de que muchas veces sostiene que al pobre no hay que castigarlo, en definitiva querer penar a una persona de bajos recursos porque delinquió sería criminalizar la pobreza. Bueno, eso como eslogan es muy bonito, pero la realidad va por otro lado, porque lo que sostiene y documentalmente el doctor Hernández en el libro es que justamente las principales víctimas de la inseguridad son los pobres.
es la persona que tiene que tomarse el colectivo porque no tiene auto particular y Claro. le roban cuando es la persona que no tiene la posibilidad para tener alarma, para vivir en un sistema de seguridad privada en cualquiera de sus facetas y que es víctima de la inseguridad. Entonces, primero, las primeras víctimas son los pobres. Y segundo, y esto sí lo dijo y simplemente acotar una cosita más, hay un grave problema, te diría, antropológico en esta concepción del derecho, y es que de alguna manera Zaffaroni y quienes lo secundan en esto niegan un dato fundamental de la vida humana, que es la libertad. Pareciera que de pronto todos los pobres, todas las personas que delinquen están condenadas a ser delincuentes, como si la libertad humana no existiese. Y acá en realidad nos estamos topando contra un hecho palpable. Podemos ir a cualquier lugar a cualquier lugar marginal, de bajos recursos, donde no todos son delincuentes, Sin donde duda, hay personas que a sin duda. pesar de los condicionamientos desfavorables, Sostienen llevan una... valores Y al contrario, Exactamente. el aumento de la pobreza en general no trae delincuencia. Eso está en las estadísticas, dicen eso. Y además- los delincuentes peores a veces son los que tienen más plata. Y sí, Sí, también. el robo, Y los pseudo pobres que andan robando andan vestidos. No sé si Carolina Píparo dijo algo así, que le atacó a ella. Esta que le mataron al chiquito, La embarazada, embarazada, Sí, sí. Sí. y que estaban vestidos de primera los tipos. El problema está en el alma del hombre y no en ser pobre. No. Y los más delincuentes son estos jueces garanto-abolicionistas, Claro. que son causantes de las tantas muertes que hay. De 60.000 asesinados en democracia, hubiéramos tenido 5.000 si los tipos estuvieran presos. Exacto. Pero además estas doctrinas no saben qué hacer. No saben bien qué hacer porque se encuentran con la opinión general de la gente que en cualquier momento les quema los tribunales. Sí. Entonces se dan marcha atrás. Entonces esta doctrina de la prisión preventiva, al final no se sabe qué va a pasar en cada caso, porque algunos tipos tienen prisión preventiva, otros tipos no tienen prisión preventiva, cada juez resuelve lo que quiere y no aplican la ley. Si aplican la ley, por lo menos el orden nacional y provincial de Buenos Aires, no recuerdo la de Mendoza, toda persona que está imputada de un delito que podría ir presa por el delito, o sea, no condena de ejecución condicional, ya esa persona tiene que ir con prisión preventiva. En cambio, acá tenemos que le imputan de gravísimos delitos a Cristina Kirchner y está en libertad. A Debido le imputan y está en libertad, y hay otros que están presos, hay otros que están presos. Acá no se sabe, no hay norma porque no se aplica la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si hay amenaza de una pena de cumplimiento efectivo de prisión, tiene que ir todo el mundo preso. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Para no decir esto, porque esto está mal visto, al tipo que viene matando, al tipo que es muy peligroso y demás, dicen que se puede escapar y entorpecer el procedimiento. Así hacen una mentira, una hipocresía, y lo dejan adentro. Entonces, vivimos un sistema de inseguridad total también en este aspecto. Perdón, una cosita más para terminar el tema de la pobreza y el delito. Basta con hacer un recorrido, con hacerle la entrevista a cualquier funcionario de un juzgado, de una fiscalía correccional, para percibir que deben ser el 0,001% de los casos donde una persona roba para comer. O sea, no es que el delincuente se ve movido a delincuir por la necesidad. Acá hay un tema cultural que hay que corregir. Entonces, y la pena es necesaria en ese sentido. Después, cómo funcionará el sistema penitenciario es otro tema aparte. Pero que la persona no roba simplemente por el hecho sociológico de ser pobre. Y después lo otro es entender que la pobreza, y en esto perdón que repita, no determina a ser delincuente. Exacto. Entonces hay que tener cuidado a la hora. Y justamente lo que hace este sistema al no aplicar las penas es poner o agregar o profundizar la exposición de peligro que tienen las personas pobres. Sí. Cuando a un joven se lo deja en libertad a pesar de que roba y mata en ocasión además, de robo, se lo deja en libertad
y el chico termina muriendo o en un enfrentamiento con la policía o en un ajuste de cuentas. Entonces a ese pobre chico no lo custodia el sistema. Seguro. Además que el mensaje de este tipo de doctrinas, digamos, es peligrosísimo. Es robá o delinquí que no pasa nada. Ese es el mensaje. Claro, Delinquí, acá puede haber crimen y no hay castigo, despreocupate. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que ha estado dando la justicia en los últimos años. Exactamente. Entonces, sí, y además un mensaje, peligrosísimo. está la doble vara, ¿cierto? Porque hay impunidad general, pero están de acuerdo con que no se castigue matar al chiquito inocente en el útero, lo que se llama aborto. Claro. Estos tipos son abortistas. Al chico en el útero lo pueden matar y no pasa nada. Y con los policías y militares, guay. Seguro. Doctor, volviendo al tema de su libro y ya para cerrar esta charla, bueno, este libro, Inseguridad y Garantismo Abolicionista, Bases para la Reconstrucción de la Justicia Penal, nos decía que está próximo a presentarse. Exactamente. Cuando digan acá los amigos, lo presentamos en San Rafael. Quería decir una última cosa y terminamos. ¿Por qué le llamo garantismo abolicionista? No le llamo garantismo a este movimiento porque no defienden en realidad las garantías. En realidad las garantías y los derechos humanos son un pretexto para abolir el sistema penal. Entonces, si yo les digo garantistas, reconozco que ellos defienden las garantías de las personas. Para nada, no defienden para nada las garantías de los ciudadanos, menos aún de las víctimas, y la garantía de que el Estado pueda cumplir con la justicia en la Argentina. Las garantías son un pretexto para cancelar el sistema penal, para abolir el sistema penal, porque lo consideran deslegitimado. Muy bien. Les agradezco la participación, la visita, ha sido realmente un gusto poder charlar con ustedes y bueno, estaremos atentos entonces a la presentación de este libro para cuando lo haga aquí en San Rafael. Ayer estaba presentando otro libro que se Otro presenta. libro, sí, eso de participación política. Sí, Ajá. sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Gracias.